Que el Orsa, que integra el Centro de Pensamiento Crítico Pedro Paz que me atienda, eh, para, hablar un poco de la situación económica en la Argentina, que es un tema tan delicado en virtud de la situación que estamos viviendo. Las informaciones en materia de economía en la Argentina eh, forman parte, digamos, de las cuestiones que más preocupan a la población, porque estamos inmersos en un proceso inflacionario que ha envelhecido de tal manera la moneda que ésta va perdiendo este valor a pasos agigantados, como ya nos ha ocurrido en otras oportunidades en el país. Enrique Lorza, buen día. ¿Qué tal, Enrique? Gracias por atenderme. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Un gusto escucharte y aprovecho saludo a todo tu equipo. Bueno, muchas gracias. Ayer, uno de los candidatos de aquí de San Luis, el Gato Fernández, ha hecho una convocatoria a un apagón para protestar contra la inflación en la Argentina y para llamar la atención, dijo, a la dirigencia política sobre la gravedad de la situación y lo pernicioso que es vivir con inflación. Entonces uno se plantea si efectivamente basta este tipo de manifestaciones o qué valor puede tener una manifestación de este tipo, aun cuando fuera acatada masivamente, para, digamos, obligar a torcer el rumbo sobre situaciones como las que vivimos. ¿Cómo lo ves a esto? Bueno, mira, antes de responderte estaba escuchando el informe que están haciendo ustedes de las elecciones de Javier Mamí. Me parece que voy a tener que tomar clases particulares con Javier para que me explique, no sé, pero lo hace muy bien, pero bueno, la verdad que es muy interesante. No sé Enseguida si vamos a tener una nota buscando explicar las dudas que tenemos sobre la está ley de muy ley. bien. Bueno, que ponga un teléfono, así le hacemos consultas particulares. Bueno, Bueno, muy interesante. Mira, Mario, sí, escuché. A ver, yo creo que un anuncio así o poner en, digamos, en escena el tema de la inflación a través de un apagón, digamos, puede tener diferentes lecturas y depende de cómo, bueno, uno se posicione. Eh, lo único que rescato al respecto, más allá de la efectividad, que me parece que el tema de la inflación es un tema complejo, un tema que nos viene acompañando desde hace mucho tiempo y seguramente va a seguir siendo recurrente en nuestras vidas. Por lo tanto, si esto ayuda a visibilizar el problema, bienvenido sea. Si esto lleva a debatirlo, en el caso tuyo concretamente, frente a una cuestión así, ponerlo en los medios para hablar al respecto. Ahora, en cuanto a la efectividad y demás, pienso que, bueno, dependerá, no sé cuánta gente se sumará o no, pero creo que la respuesta o la manera de enfrentar el tema de la inflación no pasa esencialmente por ahí. Bueno, son anuncios de momentos de campaña también, ¿cierto? Pero me parece que pasa más bien por otras cuestiones el tema de la inflación, ¿no? no se resuelve así tan con una posición voluntarista, ¿no? Claro, yo pienso que el voluntarismo en esto, como en tantas otras cuestiones, bueno, no contribuye, lo cual no quiere decir que siempre uno tiene que poner buena voluntad y hacer todo el esfuerzo, digamos, no hay peor tarea que la que no se hace. Ujú. Pero yendo, digamos, al tema de la inflexión, que es tu interés de la nota, me parece que la inflación tiene muchas causas, llamémosle así. Y por supuesto, cuando uno habla de las causas o habla de la situación económica, el oyente naturalmente se posiciona muchas veces, ¿no? Desde cómo le afectan los precios, su modo de vida, sus ingresos, y también cómo se lo escucha uno en función del posicionamiento político, ¿no? Entonces, estamos viviendo, yo diría, un momento económico
complejo y estamos viviendo una situación política sumamente compleja y a eso se le suma un tercer elemento, que estamos próximos a las elecciones. Entonces los discursos, ¿no?, las propuestas, las contrapropuestas, bueno, uno por ahí tiene que leer las entre líneas, como manejar en neblina, ¿cierto? Ujú. Y entonces, bueno, se presta para la confusión o la mala interpretación al respecto. Ahora, yendo a tu pregunta de lo complejo, mira, Mario, ya en tu programa tenés muchos especialistas que han pasado, cada uno con diferentes miradas muchas veces, ¿no? Pero yo te diría uno o dos puntos que me parece que son como centrales y que tiene que ver con el actual gobierno, tiene que ver con el gobierno anterior y va a tener que ver con el gobierno futuro. Ujú. No digo que es la única causa de la inflación, pero un tema central que no puede estar fuera de discusión, y cuando digo no puede estar fuera de discusión, me estoy refiriendo no solamente al ámbito político, mediático, sino al ámbito de estudio, al ámbito académico, al ámbito de la investigación y al ámbito de los intereses corporativos, ¿no? Porque nuestra sociedad funciona corporativamente también. Entonces yo diría que un tema que creo que es central, no se lo visibiliza como tal, es la concentración económica, Ujú. ¿no? Ese es un punto, porque la concentración económica tiene que ver con quién pone finalmente los precios. Sí. Dejemos de lado todas aquellas cosas que un gobierno u otro puede seguir o está haciendo mal, ¿no? Que Mm. después en algún momento lo podríamos juntar y hacer alguna reflexión al respecto. Cuando digo la concentración económica y en particular, por ejemplo, lo que más afecta a las personas de ingreso fijo y dentro de ingreso fijo, aquellos que tienen ingresos bajos, medianos, ¿no? Es en la parte alimenticia, ¿no? Entonces, que el mercado de los alimentos en general, digamos, aproximadamente un 6% de las empresas concentren el 85% del mercado, es, digamos, un número muy importante. Y a su vez, por ejemplo, si uno desagrega algunas cuestiones, el 7% de las empresas de bebidas controlan el 93%, casi el 100%, o las empresas de medicamentos controlan casi el 90%, y así uno puede seguir enumerando. Y si después uno va a los insumos básicos para la producción industrial, también hay alta concentración. Entonces, yo creo que ahí se genera un nudo en la producción que transforma esto en lo que se dice una inflación de costo, una inflación en donde, bueno, el precio está puesto no necesariamente en función de los costos, sino en Ujú. función de la posibilidad de imponerle a la sociedad un determinado nivel de precios para sus ingresos. Entonces, yo creo que la economía en la Argentina tiene esa característica y esto tiene que ver con una cuestión política, además de económica. Y digo, traigo rápidamente lo más reciente, el ejemplo de Vicentín, ¿no? Sí. Hagamos el recorrido. Podría ser adecuado, podría ser discutido el tema de intervenir a Vicentín, pero Vicentín era como un referente en el tema de los granos. Entonces, si uno hace el recorrido del anuncio, la medida que se tome y cómo queda, se diluyó en una semana y se dirimió en un problema de poder. ¿Me explico? Sí. Entonces digo, acá creo que yo lo planteo en estos términos, porque no es una discusión de la política institucionalizada. Cuando digo la política institucionalizada, Mario, estoy hablando de la alternancia que hay en la Argentina de gobierno y oposición con posibilidades siempre de ser gobierno, ¿no? Entonces, estoy pensando en la conformación del Congreso Nacional, bueno, los cambios que hay, pasa uno a ser gobierno, otro oposición, bueno, es decir, esa dirigencia no tiene agendado esto como un problema y me parece
que sería importante tenerlo en cuenta, porque a partir de esto, bueno, hay una serie de consecuencias, ¿no? La inflación tiene que ver con esto, pero también Argentina es un país, digamos, inserto en un mundo donde es dependiente, nos guste o no nos guste. Estaba leyendo hace poco un informe de la economía mundial y el informe, bueno, nos indica que casualmente a esta profesora la vamos a invitar ahora en el Centro de Pensamiento para que dé una charla sobre la desdolarización de la economía mundial. Entonces, acá lo que explican algunos expertos es que hay una estanflación, es decir, hay estancamiento con Con inflación, inflación. y lo que estamos viviendo en este momento no es la causa específica por la Argentina, quiero aclarar, pero me parece que hay que tenerlo en cuenta, Eh, es que, sí, me ibas a preguntar. sí, nos escribe un oyente y nos dice Marcos, sin embargo, dice la concentración económica en pocas empresas se da en todo el mundo y en otros países la inflación no es tan alta como aquí. Sí, pero digamos, el poder político seguramente es muy distinto. Es decir, hay controles, hay concentración, pero hay acuerdos, ¿no? O sea, hay que mirar un poco hacia adentro de cómo es, digamos, la disputa interna, ¿no? Entonces, después volvemos, si te parece, pero me interesaría, digamos, remarcar que también, digamos, la inflación mundial nos va a ir marcando, agudizando el problema. Traigo el tema mundial no para decir es la causa, simplemente para decir, bueno, hay que profundizar este tema. Y bueno, si verdaderamente no es un problema de concentración, habría que discutir, habría que Ujú. analizar por dónde es lo que pasa. Lo que está claro que no es un problema exclusivamente monetario. Cuando digo que está claro, es porque hay muchas veces, hay situaciones en donde la emisión monetaria no necesariamente genera la inflación, porque yo creo que aquí muchas veces, Mario, hay como una discusión subterránea que no se explicita, que es una cuestión política. Es decir, la idea de que haya emisión monetaria es sinónimo de déficit del gasto del Sí, presupuesto público, ¿no? Que es un tema importante a tener en cuenta. Y pero no el bueno, único. pero no es el Pero no único. el Entonces, único. A a mí, propósito, a sí, propósito de esto, disculpa que te interrumpa. no, por favor. El gobernador de la provincia la semana pasada, al hacer el anuncio del otorgamiento de una mejora salarial, el candidato del oficialismo ayer al hacer la convocatoria para el apagón de hoy, han repetido el mismo concepto, que la provincia es absolutamente ajena a las causas de la inflación y que si San Luis fuera un país independiente con el manejo presupuestario que tiene, tendría cero inflación. ¿Esto es así? Bueno, a ver, no sé si es así. Me parece que es un poco más también complejo, ¿no? Yo quisiera rescatar una cuestión. En el caso de la provincia de San Luis, el tema del equilibrio presupuestario, digamos, es importante. Y es importante fundamentalmente el equilibrio presupuestario para aquellas economías que no tienen posibilidad de endeudarse, o si la tienen, la posibilidad de repago es poco, ¿no? Ujú. Entonces ese es un problema en general para las provincias argentinas pequeñas. Ujú. Estamos sacando Córdoba, sacamos Mendoza, ¿no? Entonces ese me parece que es un punto a tener en cuenta. Respecto de esa afirmación, si fue así, yo lo que diría es lo siguiente. En primer lugar, una provincia naturalmente que no puede ser la causante, es parte del problema, porque en la provincia también se dan mecanismos en la comercialización, en la producción, mecanismos de concentración que no facilitan, digamos, a que los precios evolucionen adecuadamente. Entonces, me parece que, digamos, la provincia
es parte de la Argentina y tiene que ver con la inflación, porque además se la padece y además hay actores económicos, ¿no? A ver, lo voy a decir de otra manera, la provincia, como otros territorios nacionales en los últimos 20 años, la actividad productiva en materia agropecuaria y tomó una decisión, una opción, donde concentró o ocupó la mayor parte de la tierra en determinados granos que en otros, en determinadas actividades. Esto tiene que ver con la sojización del país, tiene que ver con favorecer la concentración de la comercialización en 4 o 5 firmas y que manejan el comercio exterior. Dicho de otra manera, somos parte también del problema. Ahora, somos parte del problema. Que el gobernador actual diga, si yo fuera presidente, bueno, no sería así, bueno, es una hipótesis y probablemente puede llegar a ser así, no lo sé. Pero el territorio, la provincia, es parte y también se dan estos procesos que yo te decía y que tiene que ver, digamos, bueno, con uno de los problemas que me parece, y creo que esto es importante porque, digamos, esto es como una combinación de la política con la economía y también, digamos, no para meternos en el tema porque no debe ser lo que es motivo de la nota, pero también esta manera de mirar la economía y solucionar los problemas tiene que ver por los espacios de formación en que transita la dirigencia, ¿no? Entonces, bueno, nosotros estudiamos para salir de la crisis, por ejemplo, con las propuestas recientemente, ahora, bueno, a ver, vamos a sacar una ley para traer fondos que tienen las personas afuera. Bueno, son todas medidas que verdaderamente, iniciativas que finalmente no logran, digamos, que la renta que se genere en la Argentina quede acá y no sea evadida por los múltiples mecanismos. Entonces, digamos, por lo menos para concluir esta primera parte, yo creo que desde la dirigencia política ha quedado muy debilitado frente al poder económico. Y yo creo que esto hay que pensarlo. Si uno cree que no existe la presión del poder económico, ¿cómo podemos explicar que un grupo minoritario de tenedores de dólares, pero que tienen potencial de bala gruesa, puedan mover el mercado permanentemente, lo que se llama el mercado ilegal, para que de ahí todos los precios se corran? Claro, Bueno, sí, eso tiene que ver, Mario, con el poder económico y tiene que ver con la debilidad del poder frente a esto. Y si vos a eso le sumás que no hay, digamos, consenso, y este es un problema, no hay consenso para decir basta de la deuda y basta con el Fondo Monetario Internacional. Digo, esto también llama poderosamente la atención. Está bien, una persona puede escuchar, bueno, pero esa es una perorata de siempre. Bueno, pero el problema es no ha habido, Mario, no hay. Yo creo que en alguna oportunidad lo he conversado con vos, me parece, que buscar los registros del Fondo Monetario Internacional al presente no ha habido un acuerdo en el mundo que haya dado resultados, sí. Por ejemplo, ¿no? Entonces yo creo que este tipo de cosas, bueno, hay eufemismo y el tema de la deuda es otro tanto. Y yo creo que en esto hay un compromiso en general de la dirigencia de seguir y no pensar en estos problemas. Y yo creo que esto es parte de hacer visible que la inflación no se va a poder resolver de manera rápida en ese sentido, ¿no? Enrique, muchísimas gracias. Disculpa que te corte. No, por favor. Muchísimas gracias y muy bien. claro. Bueno, te agradezco mucho tu participación como siempre. Saludos al equipo. Muchas gracias, Quique. Chao, chao. El doctor Enrique Elorza, integrante del Centro de Pensamiento Crítico Pedro Paz, estuvo esta mañana aquí en Nada Secreto en Radio Universidad. A la pausa y volvemos con nota.